Buenas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de precisión diagnóstica. Esto tiene que ver justamente con que los clínicos habitualmente nos encontramos en situaciones en donde necesitamos evaluar o valorar ciertas cuestiones de los pacientes para que ello nos permita acercarnos o alejarnos de un determinado diagnóstico presuntivo. Entonces, el concepto de precisión diagnóstica tiene que ver justamente con esa información que nos aporta un determinado test o prueba o estudio complementario para acercarnos a un diagnóstico o rechazarlo. Me imagino que muchas veces habrán oído hablar de dos conceptos que son también bastante comunes y importantes, que tienen que ver con propiedades de los test diagnósticos, que se denominan sensibilidad y especificidad. La sensibilidad tiene que ver con la probabilidad de que una persona que tiene una determinada condición patológica dé positivo en un determinado test. En cambio, la sensibilidad tiene que ver con la probabilidad de que una persona que no tiene la condición patológica o la condición de estudio dé negativo cuando se aplica un test. Ahora, habitualmente se suele decir por convención que los test diagnósticos que tienen tanto sensibilidad como especificidad mayor al 80% son aquellos que tienen las mejores propiedades para poder acertar o poder rechazar un diagnóstico. Sin embargo, estas dos propiedades tienen una limitación, que es que no te permiten no aportan la suficiente información desde el punto de vista probabilístico para cambiar esa probabilidad pretest que se denomina, que vamos a explicar un poquito más adelante. Por eso nos deberíamos preguntar cuándo una prueba o test diagnóstico es útil, ¿sí? Y lo que podríamos decir, justamente teniendo en cuenta este concepto que acabamos de introducir, es que un test diagnóstico es útil cuando el mismo te permite cambiar la probabilidad pretest para acertar en un diagnóstico o rechazar un diagnóstico en una determinada condición patológica. Por eso es importante que ahora incorporemos dos conceptos más que tienen que ver con los likelihood ratio. Que la traducción al español serían razones de verosimilitud o razones de probabilidad, ¿sí? Justamente razones tiene que ver con una aritmética muy simple, que es una división, por eso se habla de razones. Y tenemos el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. ¿Qué significa esto? El positivo te va a permitir acertar un determinado diagnóstico y el negativo es el que te va a permitir rechazar un determinado diagnóstico. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hablábamos antes de sensibilidad y especificidad? Bueno, esos dos conceptos se relacionan aquí de la siguiente manera. El likelihood ratio positivo, ¿sí?, tiene que ver con la sensibilidad dividido 1 menos la especificidad. Y el likelihood ratio negativo tiene que ver también con sensibilidad, pero ya en el numerador, dividido la especificidad. Entonces, estos dos conceptos de las pruebas diagnósticas que habíamos hablado en un principio se relacionan con las razones de verosimilitud o probabilidad. Teniendo en cuenta esto, estos resultados van a aportar en términos porcentuales o en términos numéricos la siguiente información. Si el likelihood ratio positivo da un valor mayor a que 10, esto significa que te permitiría acertar un determinado diagnóstico presuntivo. En cambio, si el likelihood ratio negativo da un resultado menor que 1, esto te permitiría rechazar una determinada condición patológica. Es decir, nosotros normalmente también podríamos indagar o estudiar al paciente para descartar que tenga determinada patología. Y el resultado menos esperado sería cuando el likelihood ratio tiene un valor cercano o igual a 1. ¿Por qué? Porque en ese caso estaría hablando de la incapacidad que tiene el test diagnóstico para justamente acertar o rechazar una determinada condición patológica. Entonces, para retomar el concepto de probabilidad pretest que habíamos mencionado antes, yo necesito conocer cuál es la probabilidad pretest que tiene una determinada condición patológica en un paciente.
¿Por qué necesito conocerla? Porque es la que se va a relacionar con los likelihood ratio para finalmente poder acercarte a una probabilidad post-test, que es el resultado que normalmente buscamos obtener para aceptar o rechazar un diagnóstico. Entonces, existe una probabilidad pretest que se va a relacionar con las razones de verosimilitud o likelihood ratio y que finalmente se va a relacionar con una probabilidad post-test. Ahora, ¿cómo se relacionan estas tres variables o conceptos? Se relacionan en un nomograma que fue desarrollado por Fagan en la década del 70, que justamente vincula estas tres cuestiones para mencionarte cuál es la precisión diagnóstica que tienen los determinados test. Entonces, por ejemplo, si yo soy un fisioterapeuta que trabajo en el ámbito deportivo y sé que la prevalencia de lesiones de ligamento cruzado anterior en deportistas futbolistas profesionales es, por ejemplo, 20%, ¿sí? Yo voy a tener una probabilidad pretest del 20%, dado que la probabilidad pretest tiene que ver con la prevalencia de una determinada condición patológica en determinada configuración clínica, como por ejemplo, en este caso, lesión de ligamento cruzado anterior en deportistas profesionales o jugadores de fútbol profesionales. Esta va a ser mi probabilidad pretest. Si yo quiero evaluar a ese paciente, dentro de los test diagnósticos que tengo, puedo nombrar el cajón anterior, test de Latchman o pivot shift. Cada una de esas maniobras o test semiológicos van a tener una determinada probabilidad o razón de probabilidad positiva y negativa para que finalmente eso se relacione con la probabilidad post-test. Por lo tanto, vamos a mostrar luego cómo se utilizaría ese nomograma, que se llama nomograma de Fagan, que permite relacionar estos tres conceptos. Vamos entonces a continuar con el ejemplo que veníamos desarrollando de la lesión del ligamento cruzado anterior en el futbolista profesional. Decíamos que tanto la probabilidad pretest como los likelihood ratio y la probabilidad post-test se relacionan en el nomograma de Fagan, que es esta representación gráfica que vemos aquí, en donde identificamos en la columna izquierda lo que es la probabilidad pretest, en la columna central lo que son los likelihood ratio o razones de probabilidad o verosimilitud, y en el lado derecho la probabilidad post-test, en términos porcentuales en cada uno de los casos. Entonces, si suponemos una prevalencia del 20% de lesiones de ligamento cruzado anterior en futbolistas profesionales, una maniobra semiológica que podría utilizarse para confirmar la sospecha diagnóstica es el test de Latchman en prono, es decir, con el sujeto boca abajo, en donde Mulligan publica en el 2011 sus valores de precisión diagnóstica, diciendo que la sensibilidad es del 70% y la especificidad del 97%. Si calculásemos las likelihood ratio positivo y negativo con las ecuaciones previamente mencionadas, vamos a tener estos valores de 20,17 y 0,32. Entonces, con respecto al nomograma de Fagan, nosotros señalamos que si la prevalencia es del orden del 20%, tendríamos que trazar una línea de puntos en forma recta que vaya desde este 20% de prevalencia, que sería la probabilidad pretest, y que atraviese la línea de los likelihood ratio. En el caso del positivo, debería atravesar la línea cerca de los 20,17. Si proyectásemos aún más allá esta línea en forma recta, vamos a ver que nos acercaríamos a aproximadamente un 91% de probabilidad post-test, en el caso de que el test sea positivo. Si la maniobra Latchman prono nos diera negativa, partiríamos de este 20% de prevalencia y deberíamos extendernos en una línea de puntos recta, atravesando aproximadamente lo que serían los 0,32. Si proyectásemos esta línea de puntos recta, estaríamos en el orden de aproximadamente el 6% en el caso de que el test sea negativo. Entonces, ¿cómo se interpreta esta probabilidad post-test?
decimos que si la maniobra Lachman en prono da positiva, existe un 91% de probabilidad de que se confirme el diagnóstico. En el caso de que la maniobra de Lachman en prono dé negativa, existe solamente un 6% de que ese resultado sea un falso positivo, es decir, de que ese paciente, más allá de que la maniobra dio negativa, tenga la lesión del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, de esta forma, con la probabilidad post-test, nosotros tenemos más información para acercarnos o para descartar la lesión. Existe una proporción elevada para confirmar este diagnóstico y existe una muy baja proporción de falsos positivos. Esto nos representa una utilidad bastante importante para los clínicos, pero en muchos casos este nomograma de Fagan es infrautilizado dada la complejidad que tiene desde el punto de vista matemático y la escasez de recursos como para poder trazar las líneas rectas en el campo de la práctica clínica. De manera que existen hoy en día aplicaciones móviles, tanto para Apple como para Android, que utilizan la información que uno va cargando sobre los distintos tests y precisión diagnóstica para rápidamente realizar el cálculo y aportarte esta probabilidad post-test, que es la que realmente necesitaríamos para confirmar o descartar una determinada patología.